Hola mi querido amigo, mi querida amiga, mi nombre es Gustavo. Hoy tenemos la lección número 2 muy interesante, los pactos de Dios con nosotros. Increíble. Antes, un rey vasallo con un rey menor, alguien más importante con alguien menos, en este caso Dios con nosotros. Por ejemplo, tenemos dos casos en la Biblia, Génesis 15, Jeremías 34. De repente te acuerdas de Abraham, él ponía unos animales así en unos altares divididos, con un pequeño pasillito al medio, y pasa Abraham, y pasa Dios en una forma de antorcha. Se pronuncian, por supuesto, bendiciones, maldiciones, promesas de obediencia, consecuencias de desobedecer. Y este pacto implicaba obligaciones y derechos de ambos. En este caso, Dios pacta con nosotros. En la Biblia hay muchos, por ejemplo, tenemos el pacto de la salvación, para mencionar solamente algunos que trataremos hoy. El pacto de lo que es la obediencia, el pacto de honrar a Dios, el pacto de lo que es el diezmo. Y acá tenemos algo muy interesante que eso sí te va a sorprender. Todo el mundo está en boga ahora con la famosa teología de la prosperidad. Es como si tuviéramos que dar y dar para que finalmente Dios nos dé más y más, y entramos a veces en un círculo económico un poco aprensivo, un poco obligatorio, quizás ocasionándonos demasiado estrés. Hay algo más en la Biblia, hay algo superior. Si pudiéramos ver con los ojos de Dios, Dios libera las manos de Dios. No negocies con Dios, porque Dios tiene en relación a tu pedido muchísimo más para darte, muchísimo más que Él mismo ha pensado en darte desde tiempos eternos. Él no está hablando solo de dinero únicamente, lo incluye. Él está hablando de toda tu utilidad, todos tus recursos. Él está hablando a través de tu vida, de ser uno contigo, caminar, que seas feliz y estés empeñado en salvar a otros, que tus recursos puedan ir para esos lados, no solamente para que tengas para comer o alguna prosperidad temporal. Los ojos de Dios tienen pedidos mucho más altos. Es mucho mejor esto que la famosa teología de la prosperidad. Vamos a ver un poco de esto a continuación. Como tema número 1, el pacto de la salvación. ¡Qué tema tan interesante! Fíjate, el pacto de nuevo, en este caso entre Dios y nosotros. El pacto de la salvación, Dios promete y se compromete a salvarnos y perdonarnos a través del Señor Jesús. Por supuesto, hay obligaciones, hay maldiciones y bendiciones. Hay obediencia en este caso y desobediencia. ¿De qué depende? La salvación depende de que obedezcamos o no obedezcamos. Esto es lo que dice el pacto. Sin embargo, la causa es exactamente, la vamos a ver en la Biblia, la unión con el Creador. La unión con el Creador produce la obediencia. La desunión con el Creador, la falta de armonía o no estar relacionado con Él, produce la desobediencia, la vida de desobediencia. Eso vamos a ver justamente ahora. Primer texto, Juan 3:16. Vamos a respetar dos de las escuelas sabáticas que estaban relacionados con esto, relacionados con Juan, y me ha parecido el mejor para poner acá. Dice acá, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa, el pacto. El 18 dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mira, la Biblia habla del amor inmenso de Dios. El pacto de Dios, el de la salvación, de salvarnos, de llevarnos al cielo, de la vida eterna, de que no suframos, que no tengamos dolor, que Él nos bendiga profundamente, produzca paz y felicidad en nosotros. Y todas esas cosas bellas nacen en el corazón de Dios. Dios es amor. Le consume el amor a Dios Padre, al Espíritu Santo, a Jesús, por salvarnos. Lo dan todo, lo dieron todo. Lo dieron todo y lo darán todo por nosotros hasta el último día que lata nuestro corazón, para llevarnos al cielo, no para obligarnos, para convencernos, para traernos con cuerdas de amor hacia ellos. Eso es hermoso, pero ahí dice bien claro, el que cree. Y luego dice que el que no cree es condenado. Ahora esto no es un estado nuevo. Ya nosotros todos estamos condenados en principio, por eso se llama salvación. Es un nuevo plan donde creer en Jesús, esa es la diferencia. Antes nunca no creímos, no estamos relacionados con Dios naturalmente. Creer en Jesús produce la salvación que Dios
nos perdone. Ahora, creer en Jesús significa estar unidos a Él. Esa es la cuestión. Nadie que está unido con el Creador íntimamente en amor no deja de producir frutos u obediencia. Y exactamente al revés, el que está desunido, separado, no produce nada. No hay nada que él haga para Dios, justamente porque no está relacionado con la fuente. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir con el plan de salvación? Pues es muy sencillo. ¿Te gustan las obras? ¿Te gustaría hacer grandes obras para Dios? ¿Te gustaría en tu corazón ser un gran cristiano, de esos que hacen cosas? ¿Te gustaría preguntar en alguna parte de la iglesia si hay algo para hacer para ti? Sí, puedes preguntar. Pero la raíz está en la unión, creer. Significa, eso me hace acordar la Shema, cuando decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, Deuteronomio 6:4. Y continuaba en el 5, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Qué impresionante. El oír hebreo, el oír de la Biblia, es aquel que significa escucha, o lee, o que te llegue el mensaje. Entiende significa, es un paso consecuente a oír. Eso significa oír. Y todos esperan con el verbo oír, con la palabra oír, una reacción. No es para entender y simplemente saber. Por eso es que dice, y amarás, la consecuencia de lo que entendiste. Es eso. Y amarás al Señor es la vida de obediencia. En amor se obedece a Dios. Acuérdate que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre dijo de la vida de obediencia. Esto te lo digo ¿por qué? Porque hay algo que se llama universalismo y es opuesto a las Escrituras, porque se basa en el miedo para calmar un miedo que la Biblia ya calmó, pero de la manera correcta. No es justo ni correcto hablar de universalismo. Ahora te lo mencionamos. ¿Por qué? Fíjate, Él es el Maestro. Y dice que si creemos en Jesús, ¿te acuerdas la parábola de la vid? Producimos frutos si estamos unidos a Él. Él es el Maestro. Fíjate el ejemplo. Un día estaba en una sinagoga allá en Israel. Se le dieron los libros. Él hermosamente los pudo abrir. Ahora te leo lo que él leyó allí. Le dieron el libro de Isaías. Y él buscó exactamente lo que quería decir. Y dice 61, yo te lo leo nada más. 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es amor. Jesús vino a amar. Por eso el amor y la obediencia son absolutamente unidos. No puede haber amor a Dios sin haber amor a los demás. No puedes estar unido a Dios o creer, como dice, el que cree tendrá la vida eterna. No puedes creer, estar unidos, oír a Dios. Oír sin amarás al Señor con todo tu corazón. La reacción de oír, de entender, de escuchar, te lleva a la acción. La unión con Dios te lleva a la obediencia. Fíjate que este es el ejemplo, por eso decía el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Te acuerdas que Juan también te dice, que Juan 14:17 dice que el Espíritu Santo iba a estar de parte de Dios morando con nosotros y en nosotros? El templo de Dios somos del Espíritu Santo. Dios morando con nosotros. Acá dice Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí, está en mí. Y por eso yo voy a luchar por todos los desválidos. Es exactamente eso lo que sucede en el pacto de salvación. ¿Y querés saber más? No solamente habla de eso, sino un poquito antes. Isaías, yo también te lo leo apenas. Solo te doy uno de los versículos tan bellos, para que veas lo que nosotros podemos hacer. Lo que Dios quiere, dice, versículo 7:58-7 de Isaías. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es ni más ni menos exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer con el juicio de las naciones. Él dijo exactamente que Él iba a separar y que la obediencia era importante. No dijo obedeces para salvarte. La obediencia es la manifestación exterior de la unión con Dios. Cuando uno está unido a Dios, se produce la obediencia. Entonces, resumiendo, simplemente el pacto de salvación es un gran pacto entre el Creador y vos.
un pacto que está basado en la fe. Dios cree que puede hacerse. Dios lo va a hacer contigo. Puede llevarse hasta el final, que sería cuando mueras, cierres los ojos, esperes que el Señor Jesús venga, resucite, te dé un cuerpo nuevo y te lleve al cielo nuevo y la tierra nueva. Ese es el compromiso del pacto. Dios cree que puede hacerse y lo va a hacer en las Escrituras. En las Escrituras está escrito que Él lo va a hacer. Él va a cumplir eso. Millones y millones se despertarán. Tú puedes ser uno de ellos. No te preocupes la obediencia. Ay, si fallo quizás no me salve. Preocúpate por la única cosa, poner tu voluntad cada día, a las mañanas empezar orando, leyendo la Biblia, comprometerte profundamente en saber, en unirte a Dios. Y la obediencia, por eso tiene que ver la mayordomía con lo que estamos hablando en todo este trimestre, que sería entregar todo en acción, todo lo que poseemos en acción y servicio a Dios, u obediencia. Todo esto se da únicamente si estamos unidos a Dios. Esto es el pacto de salvación. Si este video te llena el alma, compartilo con otros. Ponele allí en tus redes sociales o algo y mandalo a otras personas para que otras personas también puedan sentir alivio con estas cosas hermosas. También puedes dar acá abajo un me gusta, puedes dar un comentario y también tenés un botón y te puedes suscribir. Continuamos. El punto número 2, si obedeces cabalmente. Este punto es extremo interesante. Vamos a tocar a raíz de este punto no solo la obediencia, sino también vamos a completar el punto anterior relacionado con el universalismo y con la teología de la prosperidad. Dos formas de pensar que se oponen a la forma correcta de obedecer. Esto lo vamos a ver a través ricamente en Deuteronomio 28. Vamos a tomar 4 versículos y le vamos a poner mucha alegría. Fíjate acá. Dice 28:1: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Segundo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Después tenemos el 8 que me gusta muchísimo. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el 14 me gusta también. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mira, ¿cómo resumir algo tan precioso? Primero hablemos de la obediencia cabal, la obediencia correcta. La Biblia sigue hablando de obediencia. La obediencia es la consecuencia de estar unido a Dios. Literalmente Dios te está diciendo que la desobediencia es obviamente la consecuencia de estar desunido y esto estorbaría todo esto que son los planes de Dios, que es bendecirte especialmente. Dios por eso te dice, te menciona, yo quiero hacerlo, pero no te olvides de aquello que puede estorbar que esto suceda. No es que Dios no lo quiere, Dios lo quiere profundamente para ti. Esos son los planes que Dios quiere para ti. Y entonces dice, no apartes tu pie ni a derecha ni a izquierda. No tengas otros dioses, que es lo mismo exactamente como comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios primero en el afecto del corazón. Esa es la raíz y el secreto de todo. Y entonces claramente dice, si guardas mis mandamientos, ahí en el versículo 1, y todo lo demás. Entonces, la obediencia como un factor hermoso de fruto de estar con Dios, y a la vez la desobediencia como un factor, y leemos todo en el capítulo 28 de Deuteronomio, un factor que nos llevaría a todo lo opuesto, que serían las maldiciones. En vez de bendiciones, maldiciones que caerían a raudales sobre nosotros. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere lo que acabamos de leer. Por eso la obediencia cabal significa, Dios te llama a una unión especial contigo. Dios quiere una unión hermosa, profunda contigo. Dios quiere caminar contigo, amarte cada día, enseñarte,
estar día a día así. Y cuando vos obedeces, puedes tener todas las bendiciones. Puedes tener el oído de Dios atento. Puedes tener allí los ángeles especialmente cuidándote. Hay bendiciones adicionales. Por eso dice, bendito será toda esta parte, bendito será en tu entrar, en tu salir, en todo lo que emprendas. Fíjate que está diciendo que en todo lo que hagas, en lo que estés tratando de hacer, Dios te va a bendecir. Dice que Dios te va a bendecir en la tierra que Dios te da donde estás. Aunque el mundo se caiga a pedazos, Dios te va a ayudar. Eso es importante. Bueno, entonces entendamos bien este asunto. ¿Y por qué se opone la obediencia correcta o fruto de estar con Dios al universalismo? El universalismo, como vimos en el tema anterior, lo mencionamos y quiere decir que todos se van a salvar. Dios en algún momento con un poco de fuego, así como que uno tiene una cosa afuera y así se purifica un poquito y uno queda una blanca paloma. Un hermoso ser lleno de luz y precioso para poder integrarse con el cielo, con los redimidos, con los ángeles, estar delante de Dios. Y eso no es verdad. Por eso el Señor dice claramente esto: no te apartes, porque podés apartarte. Y si te apartás, no son estas bendiciones para ti. Por eso dice, le leímos hace rato, cree en el Señor Jesús, porque el que no cree es condenado. Observa la diferencia. Él está diciendo claramente que obedecerle, hace rato vimos, comparte tu pan con el hambriento, ayuda al pobre y todo lo demás. Porque si no lo ayudas, estás en otro camino y en otra condición. Por eso el juicio de las naciones en Mateo 25, a partir del versículo 31, dice claramente, Él apartará a la derecha y a la izquierda. No está jugando Dios con este concepto. No está hablando al vicio sin fundamento. El universalismo dice, Dios no va a apartar nada, Dios va a purificar, va a tener un fuego que va a quemar todo y los va a llevar a todos al cielo porque Dios es amor. Dios es amor, por eso nos creó, por eso puso a Jesús en la cruz, porque mostró que hay una consecuencia de la desobediencia. Y justamente no quería que nosotros pagáramos, pagó por eso el Señor Jesús, pero dice que el beneficio de los que se añaden, digamos, de los que disfrutan de este beneficio de la cruz del perdón, son los que creen. Los que creen producen buenas obras como consecuencia por estar unidos a Dios. Por eso dice en el juicio de las naciones, ustedes no me asistieron cuando estaba desnudo, enfermo, en la cárcel y todo, y ustedes son condenados. Y aquellos son salvos, o sea, la obediencia, pero no como mérito, sino como una consecuencia, por eso dice cabalmente el título, una consecuencia de estar unido a Dios. Por eso el universalismo no es bíblico y tiene su base en el miedo de que no quiero perderme, pero si me dicen de alguna manera que Dios, aunque sea con un poco de fuego, nos va a llevar a todo, me quedo tranquilo, bueno, ya por fin respiro, no me voy a perder. Es que esa no es la solución. Dios ahuyenta el temor diciéndote que no te vas a perder porque tiene las puertas abiertas y el sacrificio del Señor Jesús es suficiente para ti, pero debes creer, Él no te obliga, te permite elegir y creer. A cambio, dice, si te unes, si te agarras, si te unes con Él, entonces tendrás una vida de obediencia diferente. Una consecuencia de eso es que es lo que de estar unido con Él y que no te impedirá, no será un estorbo de todas aquellas bendiciones que Dios está diciendo aquí que van a suceder en tu vida. Y el segundo punto que se opone a esto de la obediencia cabal, y la obediencia cabal justamente lo deja de lado, es los planes de Dios son más abundantes que nuestros propios planes. La vida eterna y el cielo es miles de veces de nuestra mayor imaginación. Lo que tú quieres es superior. Eso es superior a lo que siquiera pudieras llegar a querer. Entonces, ¿qué hay de la teología de la prosperidad? Es como que nosotros en la parte económica nos centramos y le damos a Dios porque somos príncipes y princesas y tenemos que vivir mejor en esta vida y que Dios nos puede dar mucha prosperidad y le damos con fe y muchas cosas, demasiadas, como los apóstoles, mejor si son varias casas y todo lo demás, como en esa época, pero era por otros motivos. Y Dios te va a dar más, te le das más y Dios te va a dar más. Y si no le das, es porque no tienes fe, porque algo te falta en tu corazón. Y hay un estrés, una cosa económica que va dando vuelta así. Eso no es bíblico, porque 2 de Corintios
9:7 dice bien claro de que nosotros no debemos dar a Dios por necesidad. Lo vamos a tratar mejor en el cuarto punto de la lección de hoy. No debemos dar por necesidad, no debemos, porque nos hace falta algo, darle a Dios. Eso no está bien. Se da a Dios porque se devuelve el diezmo y se da las ofrendas voluntarias, se da en amor, en adoración, en gratitud, pero no pidiendo algo, no esperando que Dios te dé algo o necesitando algo. Por eso nos acercamos a Dios con un poco de ofrendas o diezmos. Dice, no por necesidad, lo opuesto a la teología de la prosperidad, donde uno da porque necesita estar mejor y empieza con la fe y todo ese tipo de mezclas. Claramente Dios tiene mayores bendiciones que las que nunca jamás imaginarás, ni siquiera sos capaz de pensar en lo que te hace falta aquí. Y Dios tiene mejor, o sea, uno va como a querer negociar con la prosperidad y en la teología de la prosperidad y nada que ver. Uno va a dar a Dios en forma a todos sus recursos, aparte incluyendo los económicos. Pero lo hace en una vida de obediencia, sin esperar que Dios te dé algo a cambio. Dios ya te ha dado todo. Entonces, y sin embargo vas a descubrir que no buscando a Dios por necesidad, como hacen estas personas que buscan así, se confunden, estás Dios permitiendo que Dios te dé muchísimo más. Por eso leímos estos versículos, que Dios te iba a bendecir muchísimo más, y no solo en lo económico, en todos los aspectos de tu vida, mucho más de lo que quisieras o te imaginarías poder pedir. Esto es hermoso, que el Señor te bendiga. Como punto número 3 tenemos un punto muy especial. Honrar al Señor se llama, como si fuera un pacto de cómo honrar al Señor. Qué precioso este punto. ¿Por qué? Mira, lo vamos a tratar desde 3 puntos de vista según la lección y vamos a leer un gran versículo. Proverbios 3:9 lo ponemos y dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De hecho, algunas versiones dicen con tus riquezas, honra al Señor con tus riquezas. Y es exactamente lo que quiere decir. Y luego dice con las primicias, con las primeras cosas que recibes con respecto a tus riquezas. ¿Y ahora por qué? Vamos a verlo de 3 puntos de vista. Esto no es simplemente pedir dinero ni nada semejante, como hacen muchas iglesias que ponen énfasis en recaudar. Esto no. Esto es lo que la Biblia dice con respecto a tus posesiones. Primero está la mayordomía. Dios, todo es de Dios. Acuérdate Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. Tú eres mayordomo, por eso es mayordomía, administración, encargado. Dios te lo da todo para utilizarlo. Pero hay una porción que le corresponde. De lo que te ingresa, el 10% es de Él, que es la parte del diezmo, que eso le pertenece a Él, no es de tu voluntad. Y después tener las ofrendas, que son voluntarias, una porción de lo que recibes, podés darla. Esa sería la cantidad, me refiero, es la que vos quieras dar, pero eso es voluntario. Ambos, lo que es necesario y le pertenece a Dios, que es la devolución del diezmo, más las ofrendas que son voluntarias, tienen que ser dadas en corazón alegre. Ahora, eso es claro, pero ¿a qué viene todo esto? A la mayordomía todo le pertenece a Dios, entero le perteneces a Dios. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Este punto es importante. Así como Dios te bendice en todo aspecto, no solamente el aspecto económico, y no solo en esta vida, sino en la futura, así también nosotros obedecemos a Dios en todos los aspectos. Estamos mencionando el económico porque hoy toca ese punto del económico, esa parte de la mayordomía, que la mayordomía incluye todos los servicios posibles con todos nuestros dones, tiempos, recursos, habilidades, todas las colaboraciones que podamos hacer, incluyendo como una porción de todo lo demás que son las económicas. Hoy estamos mencionando en este versículo esas, pero tienen que ser dadas de una cierta manera. Honra significa darle a Dios reconociendo que Él es dueño de todo. No por necesidad, como vimos hace rato y lo veremos en el punto 4, no negociando con Dios,
reconociendo en amor que Él es dueño de todo, con gratitud, como dice la Biblia, con corazón alegre, devolviendo lo que es suyo y dando ofrendas voluntarias. Ahora bien, dice, honra a Dios con tus riquezas. Son en teoría tuyas porque están arriba tuyo, las disfrutas vos y todo lo demás, pero pertenecen a Dios. Sin embargo, dice, hónralo, comparte, hay una porción para Él. Y luego dice una palabra, antes de que sigamos con este tema, que se relaciona con las primicias y dice, las primeras cosas que recibas. Esto me hace acordar que tenía un significado antiguo muy importante, que era a veces los primeros brotes, los primeros frutos, las primeras cosas que uno recibía, le daba a Dios como lo más hermoso, de todo lo demás que iba a recibir. Casi diríamos que era como por adelantado. ¿Eso a qué nos lleva? A tener, por ejemplo, cuando nosotros cobramos en forma dependiente un sueldo, o independiente generamos un dinero. Sabemos que tenemos 30, 31 días en el futuro para generarlos. Entonces, a principio de mes, a veces me acuerdo que trabajaba en el sur y estábamos al lado del cajero, 0.0 la hora, ¡tum!, aparecían los montones de billetes y éramos todos felices, era una fiesta. Estábamos aguardando que se hiciera el minuto cero del día X, del primero, y ya teníamos el dinero. Eso pasa con los primeros días en muchísimas personas que son los dependientes, los que tienen mensualidad, sueldos mensuales y todo. Y los independientes, ¿cómo podés hacer? Al principio es lo mismo. Sabés que cierta cantidad más o menos producís por mes. Entonces, los primeros billetes, las primeras cosas que te ingresan los primeros días, de ahí podés poder separar lo que más o menos calculás que va a ser tu mes. Luego lo podés en todo caso ajustar a final de mes cómo salió el asunto. Pero ya podés separar. Lo primero siempre es para Dios, los primeros brotecitos para Dios. ¿Por qué? Porque es una forma de respetarle, diciendo, de demostrarle el máximo cariño al hacer eso. Dios te va a bendecir durante el mes si al principio apartas para Él. Aunque después lo podés hacer al final de mes, y sería técnicamente correcto quizá la cantidad. Pero Dios desea que lo hagas en primer lugar, porque de esa manera también expresas, sería confianza. Y también estás permitiendo a Dios que al honrarle, Él pueda bendecir especialmente tu mes. Él pueda ayudarte de formas que Él desea, especialmente cuando le muestras ese tipo de respeto y gratitud al comienzo de tu mes, separando lo que es de Él en primer lugar. Lo primero que produzcas, lo primero que recibas como sueldo, independiente o dependiente del trabajo. Esa es una forma muy bonita. Y ahora, ¿qué más tiene que ver con este asunto? Este asunto tiene que ver con respetar a Dios. Por eso dice primicias, por eso dice todo este tema de dependiente, independiente al principio del mes, simplemente una parte de toda tu adoración y dedicación. No gira el mundo cristiano con el dinero. Es solamente una parte integral de todas las cosas que harás como cristiano. Pero ¿sabes por qué lo haces? Porque te consume una idea. Estás entusiasmado en hacerlo porque te consume una idea. Sabes que toda la iglesia es gigante en la tierra y mueve muchísimos recursos y consume muchos recursos. Pero para alimentar a otros existe para dar luz. Tenés vida en tus manos cada uno, todos los millones de los miembros. Todos tenemos la misma vida y necesita ser impartida. Y la iglesia trabaja en alcanzar de una u otra manera, ayuda a necesitados, pobres, repartiendo folletos, asistiendo a las personas dando estudios bíblicos, manteniendo los cultos, las universidades, los sanatorios y todas las ramas, todas las partes de los Boy Scouts, todas las ramas innumerables. Todo necesita recursos. Entonces vos estás compartiendo y estás casi como si tus propias manitos estuvieran haciendo. Ese es el plan de Dios, independientemente de lo que tú a nivel local puedas llegar a hacer. Pero te estás integrando con los recursos al cumplir con Dios y le estás diciendo, yo creo en esa obra. Y si vos crees en esa obra realmente que es de Dios, ¿cuál va a ser tu actitud? Tu actitud va a ser estar ahí de primero y entusiasmado y no diciendo me están pidiendo,
sino diciendo, quiero que el Evangelio continúe y llegue hasta lo último de la tierra. Ese tipo de actitud, cuando das, es el que te va a permitir, como dice el título, honrar a Dios con tus riquezas y con tus primezas, tus primeras ganancias. Como punto número 4 tenemos el contrato del diezmo. Esto es extremadamente importante. Volvemos otra vez para ver el tema de la teología de la prosperidad, cómo la Biblia es clara, no solo que prohíbe estar haciendo negocios con Dios, como esperando algo, sino que al contrario nos permite disfrutar de una paz inmensa al poder dar a Dios. Nada que ver con esto, la Biblia es mucho más rica que estos conceptos y mucha mayor paz, armonía, amor nos llega a través de por lo menos 3 versículos vamos a leer. Y con esto el tema va a quedar saldado, hay mucho más para hablar, pero lo vemos. El contrato del diezmo. Para empezar, leemos este versículo que dice así, 3:10. Traed, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando dice alfolí, en otras versiones dice lo que corresponde, ¿no? La tesorería de Dios, donde se dan las ofrendas en el templo. Eso quiere decir que tiene que ser llevado a la casa de Dios. No a nivel discrecional podemos nosotros utilizarlo. Podemos utilizar nuestro dinero para hacer todos los bienes que queramos, pero cuando son dedicados a Dios, los diezmos y las ofrendas deben ser llevadas según lo que la Biblia ordena a la tesorería de Dios, al templo, literalmente. Así está traducido en tantas versiones. Y después hay otra parte cuando dice, probadme, dice. Fíjate, dice que Él iba a abrir las ventanas de los cielos para bendición terrible derramar. Dice en otras versiones, en la CST, dice así, iba a abrir las compuertas del cielo. Imagínate, es como llover bendiciones a raudales. Qué precioso. Todo esto parece bello y lo es, y Dios lo va a cumplir. Pero ¿cuál es la causa? Muchos hoy lo utilizan diciendo, dale a Dios, así Dios te da más. La famosa teología de la prosperidad. Dale, acá dice que te va a dar las bendiciones a las que sobreabunde. Trae, Dios te va a dar. No es reactivo el texto. No implica que Dios te espera que le des para darte. Nosotros volvemos a lo mismo. Todo es de Dios. Nosotros, en nuestro corazón late porque Dios lo desea. Tenemos vida porque Dios lo desea. O sea, todo es de Dios en este momento. Ya es de Dios. Ahora, si cuando pensamos en esto, decimos, Dios está esperando que le dé para que Él me abra las puertas, eso sería reactivo, sería entender mal el texto, sería pensar como la teología de la prosperidad, esperando que Dios, así como comerciando con nosotros. Eso es dar por necesidad. Y vamos a ver 2 cosas. Primero, yo voy a leer y la Biblia no puede ser quebrantada. Eso está escrito claramente que la Biblia no puede ser quebrantada. Dice así en 2 Corintios 2, 9, 8. Prestemos mucha atención. Dice así, 2, 9, 7, perdón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la Biblia prohíbe claramente negociar, esperar algo de Dios. Dios nos promete las bendiciones y podemos esperar que Dios nos dé su promesa, pero no darle para que Él nos dé más. Podemos darle con gratitud, podemos darle todo lo voluntario que queremos, podemos derramar todo lo que queramos en la tesorería de Dios, pero no esperando nada a cambio. Yo le doy porque yo quiero que Dios me dé esto. O sea, no. Dios te va a dar, pero no en esa forma de negocio. Eso está prohibido. Y Dios te va a dar mucho más de lo que vos quisieras pedir, pero que tu corazón no se contamine con esta teología que pone en vilo a la gente con el comercio, comerciando con Dios. No. Y segundo, ¿cómo sabemos que no es reactivo este texto? Que no es que Dios está esperando que le pongas
dinero así que suena en la tesorería y ahí Él te derrama. ¿Por qué no? Ahora lo vamos a ver. Dice Malaquías 3:8, y esto es clarísimo. Y Dios se queja. Justamente Dios se queja con el pueblo y dice, robará 3:8 de Malaquías, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Este es el versículo 8, 2 versículos antes, y el 9 también habla de lo mismo, 2 versículos antes del famoso 3:10 cuando dice, tráiganme y yo les abro las puertas del cielo. Eso estaba diciendo claramente, el 8 y el 9 ilustran de que Dios no abría las puertas porque le estaban robando. Dice, dejen de robarme, dejen de que haya pecado, desobediencia. Acuérdate que ya hablamos de la obediencia. Y luego, cuando ya hayan regularizado su situación, que es lo que yo deseo, estar en armonía, obedezcan, estén bien, estemos en paz. Entonces yo abriré, pero no es reactivo al dinero, sino que es reactivo a la obediencia. La desobediencia estaba impidiendo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darte, acuérdate de Deuteronomio 28 que ya lo vimos, Dios quiere darte prosperidad en todo aspecto de tu vida, no solo en el económico. No se refiere a darte un poco más de dinero, o sea, sí lo puede hacer, pero no se refiere a que está enfocado en el dinero, se refiere a todos los aspectos de tu vida. Dios iba a derramar las puertas del cielo para todo. Él está intentando, pero el que le está robando en diezmos y ofrendas impide que lo haga. Entonces la causa es el pecado que impide que Dios abra las puertas, y no que uno le da y Dios abre las puertas como reacción, como reaccionando a tu generosidad. No. Los planes de Dios son anteriores y la generosidad está contenida y estorbada por la desobediencia de robar. Por eso cuando nosotros damos en corazón alegre, no le impedimos a Dios lo que Él ya tiene, y tiene mucho más de lo que vos podés necesitar o pedir. Por eso esta forma bíblica correcta de verlo, honrar a Dios sin robarle, es muy superior a la teología de la prosperidad. Que el Señor te bendiga.